Porque en Cristo, y este es mi segundo pensamiento de hoy, Dios ofrece a los pueblos un plan de liberación integral. Es la hora de los proyectos políticos en El Salvador. Proyectos políticos que no valen nada mientras no traten de reflejar el proyecto de Dios. Y la misión del pastor, la misión de la iglesia, no es entrar en competencias proponiendo un proyecto más, sino con la autonomía y la libertad de los hijos de Dios y del Evangelio, señalar lo bueno que puede haber en cada proyecto para animarlo y denunciar lo malo que pueda haber en cualquier proyecto para acabar con ello. Tenemos el proyecto de Dios en Cristo presente sobre la montaña santa, transfigurado como el modelo del hombre, y una voz del cielo que dignifica al hombre. Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. El proyecto de Dios tiene que prevalecer sobre todos los proyectos humanos si quieren ser verdaderos proyectos humanos y no antihumanos. La iglesia tiene que tener siempre a la vista al hombre. Esta es la estrella que guía su caminar. Incomprendido muchas veces, calumniado muchas veces, porque muchos quisieran hacer prevalecer sus proyectos temporales. A la iglesia no le importa más que el hombre, el Hijo de Dios, y por eso le duele encontrar cadáveres de hombres, torturas a hombres, sufrimientos de hombre. Para la iglesia, la meta de todos los proyectos tiene que ser este de Dios, el Hijo, el hombre. Todo hombre es hijo de Dios, y en cada hombre matado es un Cristo sacrificado que la iglesia también venera. Dios nos revela los dos grandes extremos de su proyecto: liberar de algo para promover hacia algo, promover de algo, remover la injusticia, apartar el pecado, redimir al hombre de la maldad. Ahí está la causa de todas las injusticias que suceden en la historia: el pecado. Y por eso no puede haber verdadera liberación mientras no se libere el hombre del pecado. Debían de tenerlo en cuenta todos los grupos liberadores que surgen en nuestra patria, que la primera liberación que tiene que propiciar una agrupación política que de veras quiere la liberación del pueblo, tiene que ser liberarse él mismo de su propio pecado. Y mientras sea esclavo del pecado, del egoísmo, de la violencia, de la crueldad, del odio, no es un apto para la liberación del pueblo. Si el Padre ha querido hacer presente en Cristo su misericordia y su amor, dándole carne humana, es porque quería que esa carne humana de Cristo quedara un día clavada en la cruz como pago, como signo de lo que es para Dios el pecado. Así es el pecado, es muerte. Por eso donde quiera que hay muerte, hay pecado. La muerte es la señal evidente de que el pecado reina. Espanta pensar que en la patria haya tantos muertos y que los caminos sagrados de nuestro suelo se empapan cada vez más de sangre humana. El pecado reina en El Salvador.
Y los liberadores de El Salvador tienen que comenzar por allí. ¿Cómo arrancar el pecado de nuestro suelo? Este es el proyecto de Dios. De allí parte el proyecto de Dios. Y todo proyecto político que no tenga en cuenta el pecado, la injusticia, el querer mantener la injusticia social, es querer mantener entronizado el pecado y echar aparte a Dios. Sin Dios no puede haber liberación, y donde hay pecado no puede estar Dios. Los proyectos que solamente se montan para mantener privilegios escandalosos no pueden ser de Dios. Este es el término negativo de la redención. Cristo vino para salvarnos del pecado y le costamos tanto dolor y tanto sufrimiento. No lo olvidemos en Cuaresma. El Cristo crucificado me está predicando a mí mismo, y antes de hablar y criticar a los otros, tengo que mirarme a mí mismo, que yo también he clavado a Cristo con mis pecados, y que mientras no me redima y no busque la liberación de mi propia conciencia para hacerme hijo de Dios, estoy necesitado de liberación yo mismo. Por eso el segundo término, positivo, maravilloso, es que estos hombres arrancados del pecado los eleva hasta la dignidad de hacerlos sus hijos. Este es mi hijo. No hay cosa más bella. Y la conciencia misma lo siente cuando uno está en gracia de Dios, cuando ha salido tal vez de un pecado que le causaba repugnancia, asco, abominación de sí mismo. Hermanos, perdonen la franqueza, ¿quién de nosotros no ha sentido el asco del pecado? Y ojalá todos de aquí en adelante pudiéramos decir que hemos sentido la alegría de la redención. La promoción verdadera es sentirse hijo de Dios, perdonado por Dios, heredero de Dios, hermano de Cristo, raza de eternidad. Cristo colocado en la cumbre del Tabor es la imagen bellísima de la liberación. Así quiere Dios a los hombres, arrancados del pecado y de la muerte y del infierno, viviendo su vida eterna, inmortal, gloriosa. Este es nuestro destino. Y hablar de ese cielo no es alienación, sino motivación para trabajar con más garra, con más gusto, las grandes responsabilidades de la tierra. Nadie trabaja la tierra y la liberación política de los pueblos con tanto entusiasmo como aquel que espera que las luchas liberadoras de la historia se incorporarán en la gran victoria de la liberación de Cristo. Cuando sabe que todo lo que reguemos en el mundo, como dice el concilio, en justicia, en paz, en palabras de amor, en llamamientos a la cordura, todo eso lo encontraremos transfigurado en la belleza de nuestra recompensa eterna. Cristo, pues, es el modelo del plan liberador de Dios. No quiero abusar de su tiempo porque aquí tenía una página bellísima del documento de Puebla en que, siguiendo el esquema de Juan Pablo II cuando inició la reunión de obispos en Puebla, el documento recoge las tres grandes teologías de nuestra América Latina: la teología sobre Cristo, la teología sobre la Iglesia y la teología sobre el hombre. Esas páginas sobre el hombre yo les recomiendo, sobre todo a quienes sienten inquietudes sociales y políticas, que no dejen de leerlas, más aún estúdienlas, porque no se puede ser un buen político, un buen estratega de la sociología, si no se tiene en cuenta al hombre. Y la Iglesia en el continente latinoamericano tiene mucho que decir acerca del hombre, sobre todo cuando mira al hombre en ese triste desfile que presentó Puebla, rostros de campesinos sin tierra, ultrajados y matados por las fuerzas y el poder.
rostros de obreros despedidos sin causa, sin paga suficiente para sostener sus hogares, rostros de ancianos, rostros de marginados, rostros de habitantes de los tugurios, rostros de niños pobres que ya desde su infancia comienzan a sentir la mordida cruel de la injusticia social, y para ellos parece que no hay porvenir. Para ellos no habrá escuelas, ni colegios, ni universidad. ¿Con qué derecho nosotros hemos catalogado a hombres de primera clase y hombres de segunda clase, cuando en la teología del hombre solo hay una clase, la de los hijos de Dios? En la segunda lectura de hoy, San Pablo nos habla de este Cristo en el que Dios nos ofrece los proyectos de la verdadera liberación, y opone a los seguidores de Cristo, los enemigos de la cruz de Cristo, que solamente buscan los beneficios terrenales, solo aspiran a cosas terrenas. Su Dios es su vientre, su gloria son sus vergüenzas. Frases duras de San Pablo para descalificar esos proyectos de la historia que solamente buscan bienes temporales, y presentar el gran proyecto de Dios que quiere incardinar en los proyectos de la tierra su gran proyecto divino, aquel Dios que desde su resurrección nos está diciendo que el cristiano es habitante de la eternidad, que va peregrinando en esta tierra, trabajándola, porque tiene que darle cuenta a Dios, pero que su patria definitiva es allá donde Cristo vive para siempre y donde seremos felices con Él, con el gran liberado. Los pueblos liberados, los hombres liberados serán aquellos que han hecho suya esta que San Pablo llama la energía que posee todo para someterlo todo a Cristo. Hermanos, no somos débiles cuando hablamos como cristianos de nuestra fe en Cristo. Nadie tiene la fuerza de un cristiano cuando tiene fe en el Cristo que vive y es energía de Dios. ¿Qué conductor de la humanidad puede decir a todos sus seguidores que vive eternamente? ¿Qué victorioso del mundo puede señalar a toda la humanidad la gran victoria de su muerte y de su resurrección? No son falsas consideraciones, es la realidad fundamental de nuestra fe cristiana. Cristo ha resucitado y la muerte no lo dominará más, y el destino de ese Cristo resucitado es someter toda la historia a su imperio, para que un día Él pueda entregar a Dios el reino del universo, reino cósmico, reino de hombres, de historias, donde comparecerán hasta sus enemigos encadenados bajo el poder del Cristo que vencerá para siempre. Esta es nuestra fe que vence al mundo, decía Cristo, y por eso el proyecto de Dios cuenta con la energía más grande. No es un proyecto impopular, es un proyecto que cuenta con el aplauso y el amor de todos los seguidores del Evangelio, y que se ha hecho ya, dice el concilio, una nube de testigos, todo lo santo y bueno que ya vive en la eternidad y que no se ha desprendido de nuestra historia, porque no pensemos, hermanos, que nuestros muertos se han apartado de nosotros. Su cielo, su recompensa eterna, los perfecciona en el amor y siguen amando las mismas causas por las cuales murieron, lo cual quiere decir que en el Salvador esta fuerza liberadora no solo cuenta con los que van quedando vivos, sino que cuenta con todos aquellos que les han querido matar y que están más presentes que antes en este proceso del pueblo. Para ustedes y para nosotros que reflexionamos aquí, mi tercer pensamiento de esta homilía de hoy: Cristo transfigurado, presencia anticipada de una liberación definitiva. Ya casi lo he dicho,
Pero quiero fijarme en el Evangelio de hoy, que ese Cristo que se transfigura pocos días antes de sufrir el Calvario, nos está diciendo cuál es la meta del sufrimiento al que Él invita a sus apóstoles y a sus cristianos. La teología de la transfiguración está diciendo que el camino de la redención pasa por la cruz y por el Calvario, pero que más allá de la historia está la meta de los cristianos, no para alienarse de la historia, sino para darle más sentido a la historia, sentido definitivo. Desde el día en que Cristo resucitó, quedó encendida en la misma historia del tiempo una antorcha de la eternidad. Desde el día en que Cristo resucitó en la historia de los hombres cuentan en su historia con un motivo que no existía nunca ni lo tendrá nadie. Cristo vive y el que trabaja con Él vivirá eternamente. Desde que Cristo resucitó y se transfiguró para todos los hombres en la historia, Cristo le está diciendo a todos sus seguidores: el que cree en mí no morirá para siempre. Este Cristo es el que entusiasmaba a San Pablo cuando escribía esa carta que hemos leído hoy y les decía a sus cristianos: somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador que nos da la energía para someterlo todo bajo los pies de Cristo. Yo creo, queridos hermanos, y me alegro de decirlo en plena Cuaresma, que nosotros los cristianos somos los llamados a ofrecer a la historia del continente latinoamericano los hombres nuevos que los obispos señalaron allá en Medellín, cuando dijeron: de nada sirve cambiar estructuras económicas, sociales, políticas. De nada sirven las estructuras nuevas si no hay hombres nuevos. Y los hombres nuevos, los hombres renovados, son aquellos que con su fe en la resurrección de Jesucristo hacen suya toda esta grandiosa teología de la transfiguración. No le tienen miedo al sufrimiento, se abrazan a la cruz, no con conformismo, sino como María, que desde su pobreza y desde su sufrimiento supo decir también: ha despachado vacíos a los ricos y ha colmado de bienes a los humildes, y ha despedido del trono a los poderosos cuando se convierten en idólatras de su propio poder. Por eso la oración que hoy hemos elevado al principio de la misa le pedía a nuestro Señor que nos purifique nuestra mirada, para que un día también nuestra mirada se llene de alegría en la contemplación de su gloria. Hermanos, no perdamos de vista esta trascendencia del mensaje cristiano. Por más grandes que sean las preocupaciones y las responsabilidades de las luchas por el pueblo, no nos quedemos así con energías inmanentes, sin trascendencia.